Ha habido mucha relación entre la universidad y los militares. Kissinger fue sacado de Harvard, y ahí estaba esa cosa, la Foreign Affairs Association, a la que pertenecía mucha gente universitaria, que aparentemente sí estuvo relacionada con el gobierno. ¿Actúa Nixon en forma independiente de la inteligencia liberal del noroeste, o simplemente la descarta? No pienso que hay una especie de sistema de filtro, a pesar de que una parte muy sustancial de la inteligencia liberal aspira al empleo gubernamental. Son nuestros bolcheviques, pero, naturalmente, solo se colocan los que tienen la ideología y los compromisos adecuados. Cuando Kennedy busca a un historiador para adornar su administración, escoge a Arthur Schlesinger y no a Bennington Moore, porque aquel día las cosas adecuadas creen las cosas adecuadas. Así es el negocio. Lo mismo pasa aquí. Si un tipo como Kissinger quiere ganar poder, propondrá a la clase de la política internacional que es aceptable para la gente que dirige la sociedad, pero haciendo ver como que él está determinado a las cosas. Se puede saber cuando está determinado Kissinger la política, haciéndose esta pregunta: ¿qué sucedería si Kissinger presentara una propuesta que fuera en contra de los intereses de la clase dirigente norteamericana? ¿Estaría enseñando historia en el tecnológico de Georgia o algo parecido? Parece ser un hábil tecnócrata, un yes-man. Se las arregla para articular y formular políticas que representan en gran parte los intereses de los grupos de la clase dirigente, y por eso esto los convierte en un manipulador. Entonces el problema está en cómo se hace la política, porque Vietnam y Watergate han sacado a la luz una cantidad de cosas, y está toda esa imagen del cowboy yankee y todo lo demás. ¿Cómo piensa usted que se toman las decisiones? Es decir, se toman claramente para fortalecer el sistema capitalista, pero también parece haber competencia, y yo no puedo aceptar el mecanismo punto de vista leninista de que el Estado es simplemente el comité ejecutivo de la clase capitalista. Hay algo de eso. Sí, pero debe ser más conflictivo. Debe ser porque la clase dirigente tiene más conflictos internos y hay una especie de dinámica que condujo a la Interstate Commerce Commission fuera adquirida por los ferrocarriles, aquellos elementos de la clase dirigente que tienen intereses particulares en una u otra esfera de la actividad gubernamental tenderán probablemente a dominarla. Lo que hagan podrá estar en conflicto con los intereses de clases de otros, pero los otros no se preocupan tanto y lo dejan pasar. Y pienso que, en gran parte, lo mismo sucede con la política exterior. Hay algunos elementos de la clase dirigente, es decir, los abogados corporativos que tratan con corporaciones multinacionales y por lo tanto representan un tipo de interés general. Y una economía libre, internacional, global y esas cosas. Estas son las gentes que trataron y tuvieron éxito en ello, de tomar posiciones donde se toman decisiones en el sistema político del extranjero, exactamente de la misma forma que en los ferrocarriles tratarán de adueñarse de la ICC, Cámara de Comercio Internacional, o cualquier otro centro de poder tratará de adueñarse de la estructura gubernamental que lo regula. Naturalmente, eso significa que a menudo estarán haciendo cosas que son dañinas para otros elementos del sistema corporativo que no se preocupan mucho por ello y sufren marginalmente. A veces esto puede desembocar en conflictos reales, conflictos serios. Pero todavía, con todo lo expresado, me parece a mí que no es desleal hablar del Ejecutivo Estatal como simplemente una rama de la clase dirigente que está gobernando esa estructura centralizada. Pensé que era importante, porque si usted ve al Estado simplemente como un órgano de clase, entonces la dictadura del proletariado como un órgano de clase se hace factible. Pero si usted ve que, particularmente en la sociedad moderna, el gobierno es el 30% de la economía, la más grande corporación y el mayor empleo, entonces algo es aquí diferente. Y el Estado es mucho más que simplemente el comité ejecutivo de la clase dirigente. En realidad, tiene sus propios intereses. Sí tiene sus propios intereses independientes, y creo que, por ejemplo, es posible verlo en alguna medida en algunas directivas particulares que toman el capitalismo de Estado. Parte del ímpetu del capitalismo de Estado hacia la militarización tienen que ver con intereses especiales que se han desarrollado dentro de ese mismo sector, y precisamente han logrado obtener mucho poder de decisión.
En esto, Seymour Melman, a pesar de que no aceptó completamente su análisis, me parece que ha encontrado algo, cuando dice que hay un sistema administrativo parcialmente independiente en la estructura total del Pentágono, que simplemente tiene a su disposición tremendas disponibilidades. Y aunque, naturalmente, la verdadera clase de dirigentes lo liquidaría en cualquier momento por el simple expediente de retirarle sus recursos, sin embargo, eso no es lo que sucede, debido a su interpretación con ella. Corren muchos comentarios sobre un golpe militar, el fascismo. Parece que, a pesar de que los militares tienen tremendas ligas con la industria de la defensa y otras, en realidad podrían tener intereses propios, un interés ideológico o lo que sea, que pudiera coincidir con ciertos segmentos de la clase dirigente, pero uno sospecha, al ver una operación al fascismo, que hay dentro de él elementos independientes que puedan dominar las actividades, en que en realidad no son necesariamente elementos comerciales. Pueden, pero yo pienso que los antecedentes apoyan muy bien el punto de vista de que el fascismo es el último recurso de las clases dirigentes cuando ya no pueden mantener de otra forma sus privilegios, y esa es la razón por la cual yo no esperaría que sucediera en los Estados Unidos, por lo menos en un plazo breve. Usted percibe los peligros de considerar el fascismo en términos estrechos, es decir, todas las Mass Psychology de Reich era un intento de señalarles a los leninoides de esa época que encasquillar el fascismo en esos términos era demasiado fácil. O sea, que ello tiene que ver con una estructura autoritaria del carácter, con gente criada desde la infancia en familias dominadas por el padre, la iglesia, la totalidad del complejo de instituciones que preparan la vida adulta. Es decir, la conciencia de la gente, los motivos de cálculo, el hombre económico y el subconsciente del pueblo. Entonces, ¿qué papel tenían las bandas en marcha y todo el llamado machista que hacía a la gente tuviera órganos colectivos en las reuniones de Nuremberg? Obviamente, la cosa iba más allá que la psique del pueblo. Si no estoy en desacuerdo con eso, pero estos mismos factores de estructura de la personalidad, estructura de la familia, son igualmente verdaderos en los periodos prefascistas, y yo creo que es correcto decir que son factores que pueden ser fácilmente explotados por una organización fascista, o por una llamada organización comunista, o por cualquier organización tendiente a movilizar a las masas. En realidad, en cierta medida, toda la mística de Kennedy apelaba, en un nivel más bajo, a ese tipo de cosas, y había elementos por ello en el New Deal. Pero el problema, ¿cuándo recurrirá la clase dirigente a tales métodos? ¿Cuándo tratarán de hacer un llamamiento semejante a esas corrientes del autoritarismo en la familia y en la personalidad? En rasgos generales, pienso que lo harán cuando ello constituye el último recurso para la preservación de sus privilegios, y que hay en ello una buena razón que tiene que ver con la naturaleza del capitalismo como tal. Es cierto que nosotros no tenemos realmente un capitalismo, sino una variante de él, pero en su forma ideal, a la que nos aproximamos en cierta medida, el capitalismo es básicamente un sistema donde todo está a la venta, y más se puede obtener cuanto más dinero se tenga. En particular, esto es cierto con respecto a la libertad. La libertad es una de las mercancías que está a la venta. Si usted es rico, puede comprar tal cantidad de libertad. Por ejemplo, si usted tiene dificultades con la ley, y por esa razón tiene mucho sentido, si se acepta el sistema capitalista, trata de acumular propiedades, no simplemente porque sea del bienestar material, sino porque eso garantiza la libertad, se puede acumular esa mercancía. O sea que eso significa que totalmente aparte del simple bienestar material, inclusive de la necesidad de la libertad, dichas necesidades se satisfacen si se tienen suficiente riqueza y poder para comprar sus soluciones en esta especie de mercado libre. Y esto significa que la defensa de las instituciones libres estará en gran parte en las manos de aquellos que se benefician de las mismas, es decir, los ricos y los poderosos. Ellos pueden comprar esa mercancía y, por lo tanto, quieren que existan esas instituciones, como por ejemplo la prensa libre y todo eso. Pero esto es verdad hasta cierto punto. Si resulta que tales instituciones libres comienzan a golpear sus privilegios, entonces, naturalmente, cambiarán las reglas del juego, como, por ejemplo, sucedió en el caso evidente de Chile. La clase capitalista defiende la libertad de prensa, o lo que así se llame, y la libertad del sistema legal, porque eso la beneficiaría de ellos, pero solamente mientras son una especie de esfuerzo para redistribuir el privilegio.